Buenos días, buenos días. Vamos a continuar con el curso de urología y vamos a comenzar con la primera clase que nos corresponde después de supongo que no hayan tenido dudas, después de la introducción en el curso. Permítame compartir la pantalla. Vamos a ver en los primeros temas de urología que son precisamente un pequeño recuento anatómico y fisiológico, y después caemos ya en lo que es la semiología. Todos los PowerPoint van a tener preguntas, todos los PowerPoint que ustedes van a ver van a tener preguntas de los cursos anteriores. Los que me conocen a mí saben que hay respuesta para dos preguntas en cada pregunta. Digamos, preguntas que antes yo le hacía a los pacientes que tenían un número par en la lista y a los que eran impares en la lista. Entonces va a haber personas que eh, pueden estudiar por aquí, aparte de todo lo que tienen de recursos. Pueden estudiar porque esas son preguntas muchas veces que yo repito después en los exámenes y aprenden con esas preguntas también, como yo le había dicho antes. Entonces vamos a ver un problema, la anatomía muy básica del riñón, porque estos ustedes fueron examinados ya. El riñón es un órgano par, está a ambos lados de la línea media, una concavidad mirando hacia la línea media, no está en la misma posición. El riñón derecho generalmente es un poquito más bajo que el izquierdo por un problema del hígado. Y lo que me interesa que sepan es el pedículo renal. El pedículo renal es muy importante. Fíjense aquí, en una vista anterior, que lo que queda adelante es la arteria y la vena, en ambos lados. La arteria y la vena. Y lo que es renal, digamos, de orina, la pelvis y el uretre queda por detrás. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a operar un trauma, que lo que me hace sangrar, bueno, pues vengo por vía anterior. Pero si voy a sacar un cálculo de la pelvis, pongo el paciente en decúbito prono y entro por la vía posterior porque lo primero que voy a ver va a ser la pelvis. No es fácil sacar un cálculo con estos dos vasos grandes delante, por vía anterior, mejor por vía posterior. O sea que la posición de los elementos del pedículo se pregunta porque es una cosa básica en urología. El riñón cuando se corta, vemos las pirámides de Mogani, las columnas que existen entre pirámide y pirámide, la corteza, la médula, y vamos a ir viendo la formación de los cálices pequeños. Los cálices se van uniendo y los cálices van creciendo en diámetro hasta que se forma la pelvis renal, y de la pelvis renal sale el uretre. Ya lo que es la nefrona, acuérdense que tiene la parte de la cápsula de Baumann, el manojo vascular este que es el glomérulo, después viene el tubo contorneado proximal, el asa de Henle con sus dos ramas, el tubo contorneado distal y ya los tubos colectores. Esas son cuestiones que tienen que saber desde hace tiempo. Aquí, este es otro corte del riñón donde se ve algunas nefronas que tienen un asa de Henle más larga, más profunda, tienen diferentes funciones. Acuérdense que el riñón tiene que ver con la formación de orina, con el control de la volemia, tiene que ver con los electrolitos, con la osmolaridad, tiene que ver con la anemia también, porque produce la eritropoyetina, tiene que ver con la tensión arterial por el problema de la renin-angiotensina. O sea que tiene muchas funciones el riñón. Nosotros vamos a ver ahora el tracto urinario, lo que es los riñones, los uretres en la vejiga, en el hombre y en la mujer. Y la vejiga tiene un epitelio, tiene tres capas musculares, pocos órganos tienen tres capas musculares, el estómago y la vejiga nada más. Y la vejiga tiene un epitelio que es un uroepitelio que se distiende y se recoge, y las células van teniendo un tamaño en dependencia si el órgano está lleno vacío, son más cúbicas, son más planas, son más cilíndricas. Y es importante una zona de la vejiga que se llama el trígono. El trígono tiene dos desembocaduras, los meatos ureterales y el meato uretral, donde la uretra se convierte en el cuello de la vejiga, se convierte en uretra prostática y después la uretra se membranosa y la uretra esponjosa. Esta es una vejiga sobre una próstata en el varón, y aquí en la mujer la vejiga no tiene próstata, la uretra es muy cortica, desemboca en el vestíbulo de la vagina. Es importante que el cuello se mantenga por encima de los músculos. Cuando el cuello baja por debajo de los músculos hay problemas de incontinencia. Eso es importante. Entonces, aquí otra vez la uretra femenina, cuello, trígono, ya desembocando en el vestíbulo de la vagina, mientras que la uretra masculina es mucho más larga, tiene más problemas, más patologías, y tiene una parte prostática donde desembocan los conductos deferentes, eyaculadores, perdón, está el verum montano y las glándulas prostáticas. Tiene una zona membranosa que es bastante fija, casi siempre la que se fractura, y después la uretra
esponjosa con una dilatación que se llama la fosa navicular y desemboca en el glande. Estos son una vista posterior con las vesículas seminales, la próstata, un corte de la próstata, se ven los orificios aquí por donde desemboca el conducto eyaculador. Aquí un corte lateral, se ve que el testículo como sube en los vasos deferentes, dan su recorrido a través del conducto inguinal y llegan después por detrás a las vesículas seminales y se deposita semen aquí y después entran en la próstata, como vimos ahorita. Este es un corte mejor, vejiga, uretra prostática, este es el utrículo, aquí está el conducto eyaculador, que viene de las vesículas seminales, aquí está el músculo, mantiene fija la uretra, hay unas glándulas que hay por aquí, las glándulas uretrales, aquí después la uretra se convierte, decíamos, prostática, membranosa, y después la uretra esponjosa. Fíjense que el recto está muy cerca de la próstata, un dedo en el recto puede tocar la próstata. En la mujer, miren la disposición, esta es la vejiga, esta es la uretra, miren qué corta es. En cambio, hay un ángulo aquí en la uretra con la vejiga y la pared posterior de la uretra es casi la pared anterior de la vagina, está muy cerca. Igual, la pared posterior de la vagina es casi la pared anterior del recto. Por eso cuando se hernia esto por la vagina se llama rectocele, cuando se hernia esto por la vagina se llama cistocele. Lo que es el recto y es la vejiga, lo que se hernia, está muy cerca. Esta es la vulva en la mujer con el monte de Venus, los labios mayores que tienen vello, los labios menores que son mucosos sin vello, el clítoris en la línea media con su capuchón, el orificio uretral, el meato, el introito vaginal, el romboide del periné, el ano, todo en la línea media. También hay sus glándulas aquí y sus glándulas aquí detrás, los Bartolino, que ahora no se ven. Entonces aquí vemos una mujer que le están haciendo una rectoscopía y está mirando porque no hay que anestesiarla. ¿Por qué? Ni sedarla. Porque la uretra es muy corta. En el hombre sí, el hombre molesta porque lleva más tramos a recorrer. Ahora, ¿cómo yo hago el diagnóstico de las patologías del tracto urinario? Con el interrogatorio es muy importante. Después el cuadro clínico que se compone de síntomas y signos, como en todos los aparatos. El examen físico, inspección, palpación, percusión y ocultación y los estudios complementarios. El dolor es importante en el tracto urogenital porque duele el riñón cuando se distiende la cápsula, cuando está tumoral, cuando está inflamado, cuando está obstruido. Y ese dolor tiene sus características que vamos a estudiar más, sobre todo el dolor cólico nefrítico, que es un dolor típico. El cólico nefrítico es un dolor que se ve generalmente en un paciente sano, a veces tiene antecedentes de haber expulsado una piedra o haber tenido sangre en la orina, o un familiar, porque esto a veces la familia entera padece de cálculos en los riñones, pero como quiera que sea, es un dolor que nace en la fosa lumbar y sale hacia abajo y hacia adelante y se irradia hacia los genitales, en el varón a la raíz del escroto, en la hembra el labio mayor, y se acompaña de náusea, frialdad, sudoración, vómito, hilo paralítico, es decir, signos vagales. Es importante, es uno de los dolores más fuertes a que se enfrenta el ser humano y es cólico. Se intensifica y después cede, se intensifica y cede. No se alivia con ninguna posición. El paciente está muy intranquilo en la cama, contrario al dolor peritoneal, que con los movimientos se incrementa y el paciente se queda quieto en la cama. ¿Cómo debe ser la micción, la orina? Tiene que ser voluntaria cuando uno quiera. Tiene que ser sin esfuerzo, inmediata, de corta duración, un chorro único, fuerte, sin goteo. Debe ser placentera. Cuando termine de orinar no puedo quedarme con deseos. Y el vaciado debe ser máximo, no debe quedar orina postmisional, muy poca, digamos menos de 50 mililitros. La inspección, vemos las cosas generales, como en todo, la coloración de la piel, las mucosas, anemia, si hay edema, si es obeso, si está muy delgado, malnutrido, todas estas cosas. Y después vamos a lo que es el abdomen, la región lumbar y los genitales externos. Esa es la parte de la inspección, o sea, lo que se hace con la vista. La palpación, que es muy importante la palpación. Se pone el paciente en decúbito, se le recogen los pies para que se relajen los músculos, el cuello sobre una almohada, los brazos extendidos, el médico casi siempre se coloca del lado del riñón que va a explorar y se trata de encontrar alguna masa, se empieza hasta por la temperatura de la piel, abombamientos, masa, dolores que se provocan por
por la palpación, crepitación del tejido celular subcutáneo, todo se ve. Hematomas, peloteo de alguna masa, la consistencia, todo se tiene que tocar y palpar en la zona de los riñones. Y los genitales también, la palpación incluye los genitales. Vamos a estudiar un grupo de maniobras que van dirigidas a la palpación profunda ya de lo que es el riñón, que son las maniobras de Gallón, de Glenard, de Violet, el método de Israel, de Montenegro y el peloteo renal, entre otras cosas. Esto es clásico. Esto es clásico desde la clínica francesa. Clásico. Ahora, el método de Gallón. El método Guyon se escribe. Método de Guyon, el paciente está en la posición de decúbito que nosotros ya dijimos. Y si voy a explorar el pulmón derecho, el médico se pone a la derecha, con su mano izquierda en región lumbar y con su mano derecha palpando el abdomen por arriba. Y trata de ir, según la respiración del paciente, de ir localizando los pulmones por detrás y por delante hasta ver si palpa alguna masa o algún dolor o puede pelotear alguna masa. En un paciente normal no se palpa el riñón. El riñón no es palpable ni peloteable. Tiene que ser un individuo muy delgado, muy delgado, muy delgado, que haya perdido mucha masa y mucha grasa, que quizás se palpe el riñón. Y casi siempre es el polo inferior lo que se palpa. El riñón no es palpable ni peloteable. Cuando el riñón se palpa y se puede pelotear, quiere decir que hay una patología, está aumentado de tamaño el riñón. O sea, riñón derecho, mano izquierda en región lumbar, mano derecha por delante. Vamos a ver, mírenlo aquí. Fíjense, aquí está el médico, está explorando el riñón derecho, igual que aquí, con su mano izquierda por debajo, ahí explica cómo se pone, y la mano derecha por arriba, tratando de que el riñón le quede entre ambas manos. Miren aquí la posición. Esta está incorrecta. Esta de aquí es incorrecta. Fíjense que el paciente está del lado derecho explorando el riñón izquierdo. Así no es. Pero bueno, hay médicos que se acostumbran y les gusta hacerlo así, pero eso está incorrecto técnicamente. Las demás están correctas. Maniobra de Guyon. Fíjense, la misma maniobra aquí, ¿para qué se usa? En la palpación bimanual, tratando de tocar el riñón, a ver si se puede palpar o se puede pelotear o provocar dolor. Aquí le explica el procedimiento, es lo mismo que hemos hablado. Aquí sigue diciendo el procedimiento, te explica que el riñón está escondido detrás de la columna, normalmente no se palpa, a veces polo inferior es lo único que puede palparse. Esto es un método, es el método de Montenegro. Fíjense que es el decúbito prono. Aquí cambia la posición del médico y la posición de las manos se palpa, se pone, siguen, pero es la misma palpación, pero con el paciente en una posición de cúbito prono. Es un método, es el método de Montenegro. También puede existir el paciente en decúbito lateral y este sería el método de Israel. O sea, son variantes del método de Guyon, que es en decúbito supino. Hay quien lo hace en decúbito prono, llámese Israel, y, Montenegro, y decúbito lateral es la maniobra de Israel. Ahora, existe una maniobra para que el riñón caiga más y se haga más palpable, porque la gravedad también influye, que se llama la maniobra de Violet. El individuo está de pie, está parado sobre la pierna que no va a ser explorado ese riñón, y la pierna del riñón que va a ser explorado se flexiona sobre una silla, un taburete, una mesita, para que se relajen los músculos y las manos del médico puedan penetrar mejor la pared abdominal. Y este procedimiento hace que se palpe un poco más el riñón, siempre que este sea pequeño y sea difícil de palpar. Un riñón grande no hay que ponerlo en esta posición porque se palpa fácil con el paciente de decúbito. Ahora está la maniobra de Glenard, ya esta va cambiando. Esta se hace con una sola mano. Los dedos están por detrás y el pulgar está por delante. Y se trata de hacer una pinza entre el dedo medio y el dedo pulgar para atrapar el riñón. Y tiene tres fases: la fase de acecho o de espera, cuando el individuo inspira; la fase de captura, donde yo puedo tratar de atrapar el riñón en la pinza digital; y la fase de escape, cuando yo suelto para que el riñón suba durante la expiración. Es la maniobra de Glenard. A veces se usa la mano derecha para que el riñón no vaya hacia la línea media. El riñón normalmente, cuando desciende con la respiración, como el pedículo lo tiene fijo, él gira un poquito hacia la línea media. Entonces con la otra mano se trata de que el riñón no vaya hacia la línea media.
Esta es la manía. Miren el riñón aquí. El riñón no se ve casi cuando el individuo no respira, pero cuando el individuo inspira, el riñón baja un poquito, se hace más evidente y se acerca hacia la línea media. Entonces, si ponemos una mano aquí, no dejamos que el riñón se acerque hacia la línea media. Entonces, hacemos la maniobra así. Fíjense, es con una sola mano. La mano esta es la mano que forma la pinza. La mano izquierda, en este caso, la mano que forma la pinza para el riñón derecho, tiene el pulgar por delante y el resto de los cuatro dedos por detrás para tratar de atrapar entre el dedo medio y el pulgar el movimiento del riñón y tiene las tres fases, la de acecho, la de captura y la de escape. Esta es la maniobra de Glenard. Son maniobras para la palpación renal. El peloteo. ¿Qué quiere decir el peloteo renal? Bueno, el peloteo renal es cuando yo moviendo la mano que está en región lumbar, siento en la mano de región abdominal que algo me está golpeando, como si fuera una pelota. El colon y la zona esta tiene aire y el riñón transmite el golpeo lumbar, lo transmite hacia la mano que está en la región abdominal. Eso no debe pasar con un riñón normal. Cuando se puede pelotear el riñón es que tapa todo ahí. Ahora hay puntos donde siente dolor el paciente que tiene una pielonefritis, que tiene infección en los riñones, puntos que se llaman puntos pielorrenolaterales, puntos renales o puntos ureterales, que se pueden hacer dolorosos en determinadas patologías. Estos puntos renolaterales, dice aquí el libro, son anteriores y posteriores. Nosotros vamos a verlo en el esquema. Estos son los posteriores. Hay dos de cada lado. Hay un punto que está siguiendo siempre la costilla 12, la costilla número 12. La costilla número 12 con el borde de la vértebra es un punto y la costilla 12 con el borde de la masa muscular es el otro punto. Costo lumbar y costo vertebral. Son los números de los sitios. ¿Está bien? Aquí está el costo vertebral y costo muscular o costo lumbar. ¿Está bien? Son los dos puntos perilaterales. A cada lado son cuatro de la pared posterior. Mírenlo aquí. Tienen nombres propios también, pero no. Costo vertebral y costo lumbar. Olvídense de los nombres propios. Borde externo de la vértebra y 12 costillas. Borde externo de los músculos erectores espinales y las 12 costillas. Existen también en el abdomen puntos pielorrenolaterales anteriores que se palpan por delante. Vamos a ver cuáles son. El superior, fíjense que está en el reborde del músculo recto y la línea umbilical. Medio, también está en el reborde de los músculos rectos y la línea biliaca, que va de la espina ilíaca a espina ilíaca. Y el punto inferior es el tacto, porque es donde entra la uretra en la vejiga. Eso se palpa a través del tacto vaginal o rectal en la mujer y rectal en el hombre. Son los tres puntos. Hay más, pero esos son los que vamos a estudiar. Puntos pielorrenolaterales superior, medio e inferior. Esos se consideran anteriores. Miren aquí. Esto es un abdomen, este es los bordes de los músculos rectos y esta es la línea umbilical. Estos serían los dos puntos pielorrenolaterales superiores, anteriores. Aquí está la espina ilíaca, aquí está la espina ilíaca, una línea que va de espina ilíaca a espina ilíaca, también donde cruza el borde externo del músculo recto, esos son los medios. Y los inferiores tienen que ver con los tactos. Hay autores que tiran una línea del ombligo a la espina ilíaca y en el punto medio es que hacen coincidir los puntos pielorrenolaterales anteriores medios. Esta es la que vamos a usar nosotros. Siempre siguiendo el borde externo del músculo recto, una línea a nivel del ombligo y para los medios una línea a nivel de la espina bilíaca y los inferiores son los tactos rectales o vaginales en la mujer y en el hombre o en el hombre. En el tacto rectal tenemos que ver, vamos a estudiarlo después en detalle, pero ya que estamos en semiología, el paciente en una posición relajada, se conversa con ellos, casi siempre lateral o de cúbito supino, en un ambiente tranquilo, se mira primero la inspección, si hay hemorroides o alguna patología que se pueda ver, después se palpa el tono del esfínter, a ver si el esfínter está contraído o no, si hay dolor, después se introduce el dedo suavemente, se ve la ampolla si está ocupada, si no está ocupada, y después se trata de buscar lo que es la próstata, que es lo que nos interesa, la pared posterior de la próstata, si es nodular, tamaño que tiene, la consistencia, si se mueve o no se mueve. Esto es lo que se palpa. Y después cuando sacamos el dedo,
si viene manchado de heces o de sangre o de moco, de flema, de cualquier tipo de secreción. Existe también una maniobra que se llama maniobra puño-percusión, que se hace dando golpes con el puño cerrado sobre la mano que explora. Pone la mano que explora en el región lumbar y se golpea con el paciente en posición sentado. Si hay una inflamación, si hay algún problema renal, promueve el riñón y duele del lado derecho y del lado izquierdo. Aquí también se ven los puntos también posteriores, pilorenos laterales posteriores, el costo vertebral y el costo lumbar. De todas maneras, esa maniobra también tiene otro tipo de maniobra. Hay quien lo hace con el puño sin poner la mano y hay quien lo hace con el canto de la mano, con el borde cubital de la mano, golpea la región lumbar para promover el dolor. Son maniobras de puño y percusión. Hay quien la llama de Murphy cuando es con el puño cerrado y Giordano cuando es con la parte cubital de la mano. Ahí terminamos con lo que es la percusión. Entonces, la auscultación es muy pobre, no es como cardiovascular ni respiratorio, y lo que se trata de buscar en las regiones lumbares es algún soplo, si existe algún soplo por una fístula, por una estrechez arterial, y sobre todo cuando hay en el abdomen ilio paralítico reflejo por el dolor lumbar que existe, a veces hay ilio paralítico, se detiene el tránsito intestinal o para descartar una oclusión intestinal se hace una ocultación para ver si los ruidos están aumentados. Pero la ocultación no tiene mucho que ver en la parte renal. Ahora, la orina. Estas son las características de la orina. La orina es transparente, amarilla, inodora, esta es la densidad de 1000 días 1030, pH ligeramente ácido, no tiene proteínas, mínimo de proteínas no tiene, la glucosa responde a la glucosa del plasma, tiene que ver con la glucosa del plasma, cuerpo cetónico no debe haber, bilirrubina no debe haber, urobilinógeno sí, porque el urobilinógeno tiene que haberlo en la orina, si no hay una obstrucción de la vía biliar, porque el urobilinógeno se produce cuando la bilis llega al intestino, se metaboliza en el intestino por la bacteria y vuelve a ingresar al organismo y se excreta por el riñón. O sea, si no hay urobilinógeno en orina, quiere decir que la bilis no está llegando al intestino. O sea que tiene que haber urobilinógeno en orina. Los nitritos no debe haber, sangre no debe haber, quizás 2 hematíes, 3 hematíes. Y leucocitos no debe haber, pero a veces hay 1, 2, 3 hematíes, no pasa nada cuando hay eso, pero no puede haber mucho. Esa es la cantidad, más o menos alrededor de 1500, el aspecto transparente, amarillo, ya vimos esas cosas. Y vamos a ver ahora las hematurias. La hematuria puede ser alta o puede ser baja. Alta cuando viene del riñón, de la pelvis renal, de la parte alta de los uretes. Y baja cuando viene de la vejiga, del cuello vesical, de lo que es la próstata, del inicio de la uretra. Esta zona de aquí es la hematuria baja y la zona de aquí es la hematuria alta. ¿Está bien? Glomerulonefritis, litiasis alta. Entonces, tumores de vejiga es baja, tumor renal es alta. Pero eso también se clasifica según el momento en que aparece. La hematuria, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, 3 vasos y tomáramos la orina inicial, la orina del medio y la orina final, entonces podríamos clasificar la hematuria según dónde haya más sangre, en el primer recipiente, en el segundo o en el tercero. Cuando es el primer recipiente se llama hematuria inicial. Cuando es el tercer recipiente se llama hematuria terminal. Y cuando está en los tres, nunca es en el del medio, nunca hay hematuria media. O es inicial o es terminal o total. Media no existe. ¿Cuándo es total? Bueno, vamos a ver cuándo la hematuria es total. La hematuria es total cuando viene de riñón. ¿Por qué? Porque quiere decir que la sangre viene de riñón y cuando llega a la vejiga se mezcla con toda la orina y desde que empiezas a orinar hasta el final que tú orines, hay sangre. Por eso es hematuria total. La que viene alta es total. Ahora, ¿cuándo es una hematuria inicial? Empieza con la orina y después se limpia la orina. Eso es casi siempre el problema ahí del cuello, de la uretra, muy bien bajo, estrecheces de meato, ya es muy bajito eso ya. Y la terminal es generalmente de la vejiga. ¿Por qué? Porque el pólipo de la vejiga o el tumor de la vejiga, cuando la vejiga se contrae, al final es que lo exprime, lo aprieta y aprieta la vejiga contra el cálculo. O sea, las hematuриas que tienen origen en la vejiga generalmente son finales, al final de la orina. O sea, si yo veo una hematuria total, desde el inicio hasta el final, pienso en los riñones. Si veo una hematuria inicial,
Pienso en uretra, el cuello ahí bien cerquita del meato afuera. Y si es una hematuria terminal, pienso en problemas de vejiga, de trígono, del cuello, pero alto, pólipos en vejiga, cáncer de vejiga. Ya la cantidad la vimos. A veces hay proteína en la orina, casi siempre son enfermedades médicas. Cuando hay proteína en la orina, casi siempre son enfermedades médicas. No debe haber. Si se pierde proteína por la orina, hay edema, baja el nivel de albúmina en sangre. A veces hay aire en la orina. ¿Por qué? Porque hay fístulas o algún germen que produzca aire. Pero puede haber, se llama neumaturia. Y puede haber orinas turbias, ya sea por eh, linfa, puede ponerlo turbio, pus, puede ponerlo turbio. Se llama piuria cuando es pus, la tuberculosis, la filaria, todas estas cuestiones puede poner la orina lechosa, tipo aceitosa, puede ponerlo turbio, una fístula también. Tienen que aprender los términos de los conceptos, que lo vamos a ir viendo durante el curso, pero van a ver anuria, oliguria, poliuria, eso tiene que haberlo estudiado en semiología, por eso no se lo estoy dando aquí, pero tienen que dominar eso porque de eso vamos a hablar también. O sea que la clase de hoy era esto, era ver los temas de, de un refresco, refrescar lo que es la anatomía y el problema de semiología. Lo dimos rápido porque ustedes tienen ahora los videos y lo pueden repetir cada vez que ustedes quieran. Pero hasta aquí era la clase. Me correspondía decir dudas, pero las dudas me las envían por los medios que ya les expliqué. Muchísimas gracias.